Hola, hola, buenos días. ¿Cómo van? A ver, un momentico. Dame un momento que me toca moverme donde estoy. Ella se ve. No, no. Buenos días. Vamos por aquí que tengo que dar una clase. Este es mi escondite. Yo me hago ahí en la esquina. Listo. ¿Me oyen? Yo no silencio esto. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me confirman por favor? Ok. Bueno, empezamos por acá. Voy a compartir la pantalla. Vamos a mirar nuevamente el sprint, que es lo que tenemos que entregar, que ya me aclararon la duda. Minimicemos esto. Hizo que me aparezca todo esto. A mis cursos. Fundamentos de programación móvil. Y semana 5. Bueno, entonces el tema de esta semana son el View Model. Pero ojo que no hemos visto esa presentación de acá. Entonces vamos a empezar con esta presentación y nos pasamos al View Model. Porque esta presentación podría ser un poco la introducción para lo del View Model. Pero me interesa arrancar por acá. Listo. Entonces, ayer mencionábamos sobre las dos historias de usuario que hay que trabajar. Entonces, la primera historia de usuario es la parte del servicio web, del web service. Vamos a tener el JSON cargado en un servidor que se llama MyJSON Lo vamos a configurar posiblemente a principios de la otra semana. La idea es que de aquí al martes nos quede lista esa parte. Y tenemos una historia adicional que es la historia 7. Ayer no me fijé, no hice énfasis pues como en este opcional que tenemos ahí. Entonces, en esa versión 7 lo que hacemos es montar mapas en la aplicación. Todavía hay un detalle ahí y es que ahí dice la ubicación debe lanzar un intent que permita visualizar el mapa. Esa redacción no es clara. La ubicación debe lanzar un intent. Entonces, bueno, pregunté sobre todo fue porque el tema de mapas no se ve ni esta semana ni la otra. Se ve en la última semana.
Entonces la solución es simple. Si alcanzamos a ver esto, lo podemos meter de una vez. Y si no, solamente se les va a evaluar la historia de usuario número 5. Teniendo en cuenta algo, que para el otro, esperen, yo prendo este screenpad de acá. Vamos a echar acá abajo para poderlo leer. No sé si hay dudas. Chat. Ya. Y miren que este Sprint 5, que sería la semana de arriba, entre el 10 y el 17, ahí está el tema de geolocalización. Ya creamos el repositorio, ya tenemos la lista de los puntos de interés, ya vemos el detalle de los puntos de interés, ya configuramos el fragmento con las preferencias. La actualización del JSON la vamos a hacer en esta. Y deseo navegar por la aplicación, ya la entregamos y esta sería la opcional para esta semana. ¿Qué me gustaría hacer? Vamos a tratar de hacerlo. Que la otra semana, o sea que si entregáramos la de Google Maps la otra semana, junto con el web service, terminaríamos la otra semana. Terminaríamos entre comillas, ¿cierto? O sea, ya quedaría listo lo que son los entregables. O sea que lo que se viene son 4 días de contenido adicional. Sería genial. Porque entonces podemos ver diferentes cositas. Entre esos, los temas que me han pedido, va persistencia local, publicación en tiendas de Google. Me gustaría algo de Firebase que puede salir relativamente rápido. Entonces no voy a apresurarme a dictar todo pues a lo que dé pues para alcanzar a ver esos temas, pero yo creo que el tiempo nos va a dar para que podamos hacer esa parte. ¿Listo? Y eso nos garantizaría que esta semana de acá, la semana del 12 al 17, sería para que ustedes pulan detalles. ¿Listo? Incluso yo propondría que ese mismo domingo 2 ustedes entregaran esas 2 historias de usuario, la del web service y la de mapas, y hablar con el tutor para que les dé feedback versus a la entrega final. Esa sería como el ideal, que les dé palo en ese sprint y ya tienen 8 días para corregir detalles, o estos 8 días serían solamente para ver clases y ya se relajan un poquito. Ya estamos en diciembre, voy a Alborada acá en Medellín, hoy no duerme nadie, del boleo de pólvora que queman, y entonces es bueno ir buscando pues como ese, descargarnos un poquito, los que podemos o los que pueden. Listo por ahí, entonces ahí tenemos la programación de lo que queda prácticamente. No, qué pena, Jimmy, no se va a poder. Ese tema no es tan fácil como para hacerlo en 7 horas de clase que nos quedan. Pero pues yo les puedo compartir, mentira, no. ¿Saben qué? Voy a lanzar un formulario. Voy a lanzar un formulario, se los comparto ahora en la tarde, de temas opcionales, ¿cierto? Una vez ustedes escojan los temas, vamos a hacer un doodle acá en clase, lo haríamos el viernes, o la otra semana puede ser, para que ustedes voten por esos temas. Yo creo que podemos manejarlo así. Temas que ustedes quieran ver. Eso es una pasarela, OnePiece es una pasarela de pago, yo la he trabajado, la integramos en la aplicación se me olvidó el nombre, de Rentú. La integramos acá en esta aplicación, ha funcionado bien, pero cada pasarela de pago tiene una documentación diferente. Entonces, eso simplemente así. Si se sabe desarrollar Android, si sabe lo básico, que es como vamos a salir acá, simplemente si usted coja esto de acá, y con web service, por ejemplo, eso funciona con web service, coger esta documentación, leerla y se implementa eso sin problema. ¿Y por qué no podemos hacerlo en clase, profe? Porque eso hay que pagarlo. Simplemente para usted empezar a hacer demos, uno ya tiene que entrar a pagar esta parte. Y a mí me parece que no es un tema tan prioritario para lo que buscamos con ustedes, para lo que buscamos, que es un poco aprender lo básico para que podamos empezar a aplicar. Esto en realidad no te va a aportar mucho a la hora de aplicar a un trabajo. ¿Cómo te puede aplicar la parte de persistencia local, de pronto el manejo de Firebase? Entonces, por eso yo lo dejaría de último. O sea, es que tendría que ver que el tiempo rinda muchísimo. Y aún así, creo que hay temas más prioritarios que este. William, el acceso a la cámara y el micrófono, eso es una bobada, literalmente. Pero entonces lo podemos mirar. Yo creo que sí, ese sistema sí, sobre todo el de la cámara, el del micrófono no tanto.
el de la cámara. El micrófono en realidad tiene muy poca utilidad. Yo no sé cuántos de ustedes le hablan al celular. Yo nunca lo he usado. Ok, Google, búscame tal cosa. Nunca lo hago. Entonces, No, señor, cuénteme. lo que quiero, si es posible, bueno, es una idea que tengo en la cabeza, es que hacer una app que le permita hacer inspecciones y en la inspección poder tomar una fotografía, por eso pido pregunto lo de la cámara y el micrófono poder grabar cosas, porque en el momento en que uno está haciendo una inspección en una fábrica, pues no tiene mucho tiempo. Entonces uno puede grabar lo que está mirando para que después se vuelva texto, o sea, que lo convierta en texto de una vez y después pueda Sí. sacar el informe más fácil. Es por eso. ¿Sabes qué Gracias. podríamos hacer? ¿Sabes qué podríamos hacer de pronto ahí, William? Yo creo que podríamos dedicar una sesión y yo propondría que fuera la última, donde creemos como una especie de formulario y yo les puedo dar como una guía de cómo, no implementarlo, sino de una guía de cómo, de dónde pueden consultar ese material o algo así. O sea, de los temas que vamos a escoger, vamos a ver unos específicamente que los vamos a programar sí o sí, listo. Pero van a ver, el tiempo no va a dar para que lo que cada uno quiera ver. Lo que sí podemos hacer es hacer como un glosario de temas y en esa última clase que queda grabada yo les digo, ya esto lo pueden hacer por acá, por acá, por acá. Pero no entraremos a desarrollarlo porque nos va a quitar mucho tiempo. En ese caso, por ejemplo, el de la cámara yo creo que lo podemos alcanzar a implementar. Si hiciéramos un login y alguna sección de perfil y se la colocamos a esta aplicación, bueno, yo quiero cargar la foto mía y entonces por ahí lo podemos hacer. El del micrófono es que no tiene pues como una aplicación específica dentro de esa aplicación. En las ofertas piden componentes, broadcast receivers y proveedores de contenido, content providers. Sería revisarlo. Imagínate que yo en la Antioquia ni siquiera toco esos dos temas. Sí los menciono al principio de clase, pero nunca los hemos programado. Sería mirarlos a ver cómo se pueden trabajar. Pero, por ejemplo, esos dos temas harían parte también de la otra parte que les digo. Pero bueno, ahí vamos mirando. Arranquemos porque si no nos quedamos. El que mucho abarca poco aprieta. Entonces, esto que estamos viendo, terminémoslo de ver bien, sin afán, y si queda en espacio, entonces priorizamos temas. Bueno, este tema era correspondiente a la semana pasada. Algo que me está pasando normalmente en este curso, en Java no me pasó casi, de pronto por el dominio que hay de este curso y que me está pasando en el que estoy dictando de Java por la noche, es que las diapositivas casi no las estoy utilizando y caigo tiempo después, caigo en cuenta. Ese material lo que pretendía era hablar sobre el Navigation Component, ¿cierto? El que utilizamos para los fragmentos. No lo utilizamos, pero ya lo sabemos utilizar, pero aquí hay una teoría que es muy importante que conozcamos, ¿cierto? Y eso se llama Android Jetpack. Android Jetpack. Por aquí hay un videito que ellos comparten. 2 minutos 36. Deme un momentico. Yo creo que todo We're está todo en introducing Android inglés. Jetpack, our next generation of Sí, ignorémoslo. Está todo en inglés, con subtítulos en inglés. Para no poner a traducir acá. De pronto traduzco mal y qué pena. Mentiras. Entonces, Android Jetpack, listo. Eso es un componente que saca Android, que saca Google. En realidad no es un componente, es un conjunto de componentes grandísimos que ellos sacan en pro de mejorar el desarrollo de aplicaciones móviles. Sí, excelente. Jetpack es un conjunto de bibliotecas, o sea, librerías que contienen clases, que contienen métodos, que contienen atributos, que tenemos que aprender a utilizar sí o sí, porque si no nos quedamos en el pasado y no progresamos en esta carrera. Herramientas y guías para ayudar a los desarrolladores a escribir más sencillamente aplicación de alta calidad. Esos componentes ayudan a seguir recomendaciones, escribiendo código estándar y simplificando tareas complejas para poder enfocarse en el código que realmente interesa. Esta URL sí la necesito, pero no acá, Lambert. Venga, vuelvo a abrir este acá. Porque él nos va a llevar a la documentación de Android Jetpack, que es este de acá. Listo. Y me vuelvo para acá. Dentro de esos componentes de Android Jetpack vamos a encontrar los siguientes. Ojo, Material Design Component, ya lo sabemos. Ya lo manejamos. No es propiamente un framework, Lucas. Un marco de trabajo. Yo no lo veo como un framework. Yo creo que no dejan de ser librerías que yo tengo que importar dentro de Android para trabajar y todas ellas son nativas.
Bueno, entonces el primero, vean, por ejemplo, miren, Material Design Components, ya los hicimos, ya trabajamos 3 de ellos. Trabajamos el Navigation Drawer. Bueno, esos estaban antes de que saliera Android Jetpack. Lo que hizo Android Jetpack fue integrar todo ese tipo de componentes. El Navigation ya lo manejamos, que es ese componente que nos permite hacer navegación entre diferentes fragmentos. El View Model y el Live Data, que es lo que vamos a trabajar esta semana. Este paging es un componente que tiene Android, el que me permite a mí hacer una paginación dentro de dentro de los Recycler View. Cuando yo tengo un Recycler View con mucha información, resulta que antes de esto, hacer el paging en el Recycler View era muy maluquito. Entonces el paging me ayudó a trabajar a mejorar ese trabajo. Este tema es súper importante, que es ROM, que es el primer tema al que priorizaríamos una vez terminemos el curso. Es ROM, ese es el tema principal que vamos a dictar. ¿Por qué? Porque eso es persistencia de datos, eso es almacenamiento de la información. Listo. Este testing yo lo desplazaría. Ayer alguien me preguntaba, profe, ¿cuáles son los temas que debe saber un Android Junior? Entonces yo le mencionaba los que ya hemos trabajado, interfaces de usuario, lo digo acá por si alguien no está en ese grupo, interfaces de usuario, fragmentos, actividades, aunque esos dos no los mencioné ahí en el mensaje, pero ya los vimos, fragmentos, actividades, interfaces de usuario. Obviamente, si hablamos de fragmentos, sería todo ese componente de navigation o esto de Android Jetpack, manejar Material Design, que ya lo tenemos, ya sabemos cómo hacerlo. La parte de ROM es importante. Y mencionaba de pronto algo de Firebase o de conocimiento, pues como, Web Service. Esos serían los temas principales. Esa parte de testing se pide mucho en el desarrollo. Hay mucho problema con el testeo en cuanto a que si usted llega a una empresa que esté bien establecida, con un buen Scrum Master, pero eso no depende tanto de la empresa, depende del proyecto. Una empresa te puede tener 800,000 proyectos y cada proyecto es un equipo diferente, con un Product Owner, con un Scrum Master diferente. Y un líder técnico. Entonces, esa parte de testing la van a exigir de acuerdo o dependiendo de ese líder técnico, de ese equipo de trabajo. Yo he trabajado, a ver, mal contadas, 3 o 4 empresas. En la primera que entré, sí pedían testing. En la entrevista me preguntaron, Edwin, ¿cómo estamos de testing? Y yo, no estamos de testing, no, lo he leído por ahí, lo que les decía en WhatsApp, lo he leído, pero nunca lo he aplicado. Pues no. Aún así, el seniority que se me dio fue de senior y mire que no manejaba todo el testing. No sé si fue un seniority equivocado que quizás no solamente evalúan la capacidad técnica, recuerden que el seniority también está en la capacidad de trabajo de equipo, la capacidad de expresarse, el dominio del idioma, y hay otras herramientas adicionales, lo que llamamos habilidades blandas, que le pueden ayudar a ustedes a conseguir un buen seniority. Entonces, el testing sí es muy importante hacerlo, aprenderlo. Yo vine a aprenderlo bien el año pasado, y aún así entré a la empresa que entré después, que fue la financiera, no utilizamos testing, siempre nos quedamos en que vamos a hacer testing, pero como era una startup, eso es programar para allá, entonces ellos prefieren sacrificar el testing y probar eso en caliente, que es muy mal hecho, pero bueno, eso así funcionan las startups. Y la parte de work, que es más como trabajo de, cuando yo voy a hacer trabajo, volví a darle clic a esto, no me ven lo elevado. Que es como una especie de administrador de tareas. Adicional a ese componente, bueno, adicional a estos, o sea, no son solo estos, son varios, esos son solo por mencionar algunos, se me perdió. Es que me salté esta. Estos de acá es por mencionar algunos. Android Jetpack está dividido en 4 áreas fundamentales. Una se llama Foundation, el otro se llama Arquitectura, el otro Comportamiento y el User y las interfaces de usuario. Son esos 4 componentes. Y cada componente de ellos, miremos si está la gráfica por acá, cada componente de ellos, no va a estar. Entonces, espera, yo me salto y busco la imagen acá. Instructivo. Todo esto es Android Jetpack. Yo me atrevería a decir, así como salió un Material Design, que es comienza a usar Android Jetpack, que es unos lineamientos para diseño. Android Jetpack es un lineamiento no solo para diseño, sino para todo, debe ser como algo así como la Biblia de Android,
porque mira, todo esto es Android Jetpack. Pero hay una imagen que me gusta mucho. Venga, abro un navegador más bien por acá. Esto ya no me sirve. Esto no me sirve. Hay una imagen que me gusta mucho, que es muy sencilla, y con esa entendemos casi que todo. Imágenes. Y es esta imagen de acá. Esto tan simple. Y entonces cuando me pregunten qué es y qué no es Android Jetpack, de una vez les regalo este artículo, yo ya lo había leído. Bueno, ¿qué es y qué no es Android Jetpack? Por acá lo tenemos. Esto, mire que esto es 2018, sí, en el 2018 fue que es Android Jetpack. Navigation Component, ya lo conocemos. Profe, lo que sabemos de Navigation Component es todo. No, aquí hay mucho para hacer. Uno puede agregar, ya agregamos argumentos, pero uno puede agregar animaciones, puede agregar estos de links. Son esos links que yo tengo dentro de la aplicación que me abren una aplicación externa o una tienda de Google. Mírenos, acá está. Entonces, acá lo voy a mencionar muy por encima. Tenemos entonces 4 componentes: arquitectura, foundation, behavior o comportamiento e interfaces de usuario. La más fácil, entre comillas, uno diría, es interfaces de usuario. Entonces nosotros hemos trabajado con fragmentos, con layout y no hemos tocado la parte de arriba. Aquí hay una parte muy gruesa, yo nunca la he explorado, de pronto también no me he interesado porque, como les he mencionado, mis skills en diseño son perversos y creo que si soy bueno para la parte del algoritmo como tal de la programación, entonces prefiero profundizar ahí y no venirme para acá. Pero hay gente que se especializa solo en esta área de arriba, en animación y transiciones. Y ustedes ven unas aplicaciones con unas animaciones increíbles que le pueden sumar experiencia de usuario a la aplicación, pero que mal utilizadas pasa lo contrario, genera retardos, genera bloqueos en el main thread, que es el de Android, el de la interfaz de usuario. Auto, TV y los relojes. Miren que cuando mencionábamos el review de las historias de Android, Android TV y Wear salieron por allá en Android 5, en Lollipop, y esto estamos hablando del 2015 más o menos, y esto salió en el 2018. Entonces, cuando sale Jetpack, lo que hace es coger ciertos componentes de Android y los agrupa en esas 4 áreas. Los emojis ya los conocemos, fragmentos, layout, este palette no lo he trabajado. Interfaces de usuario. Comportamentales, entonces mira, bueno, esa es una tarea muy simple. Yo necesito bajar un PDF y visualizarlo en mi aplicación. ¿Cómo lo hago? Entonces hay un gestor o un administrador de descargas. Alguien hablaba de la cámara y del micrófono, entonces ¿cómo hacemos multimedia? ¿Cómo tenemos que gestionar los permisos? Pero ojo que estos permisos no es solamente coger el Android Manifest y colocarle uses, permission, internet, no. A partir de que salió Android 10 y según las políticas de datos de Google, cada que yo vaya a utilizar un componente de Android que requiera un permiso, él debería de avisarle al usuario. Entonces, por eso es que cuando ustedes abran determinada aplicación, les sale un cuadro de diálogo que dice, esta aplicación está solicitando acceso a tal parte. Y usted aprueba darle acceso por siempre, solamente cuando esté abierta, o no le da el acceso. Y eso es una política de Google. Y por eso también se pueden rechazar aplicaciones en la tienda de Google. Aunque pensaría yo que el nivel de restricción en cuanto a las tiendas de Google versus las que tiene Apple, pues hay una diferencia abismal. En cuanto a que es más fácil publicar en Play Store, en Google Play Store que en Apple. La parte de las notificaciones, esto no lo hemos tocado, lo podemos dejar ahí en remojo, pues por si nos da el tiempo, y son lanzar esa serie de notificaciones. Sharing y Newsletters no lo he tocado, por acá está Foundation. Entonces, Foundation, miren lo que tenemos acá. App Compass. El profe ayer nos decía que cuando teníamos un Android X, hablamos de compatibilidad. Entonces, están agrupadas acá App Compass, Android X y todo eso. Hay algo que se llama KTX, Android KTX. Entonces, lo que hizo Android fue coger unas funciones que ellos ya tenían y simplificarlas un poco y meterlas en una librería que se llama Android KTX. Cuando nosotros estamos programando en nuestro, ¿eso qué es? Deudores App. En nuestro Close Project, abramos la que es la de All Android. Cuando nosotros estamos programando en lo que ya hemos hecho, incluso tenemos ya Android KTX incorporado, solo que no nos hemos dado cuenta. Miren las librerías.
View Model, KTX, Live Data, KTX, Navigation, KTX, Navigation Fragment, KTX. Estos dos no los hemos utilizado, es el tema que sí. Listo. Tenemos test también por acá. Y esta de arquitectura, Data Binding, Data Binding, bueno, acá ya me tocaría leerlo un poco. Work Manager, no creo que acá esté Android X, lo de las librerías de soporte, Material Design 2.0, KTX, comportamientos, slides. Ah, miren este slides de acá, slices. Ese está bien interesante, este artículo, pero no está el que quería buscar. Voy a subir por acá, Data Binding lo estamos reemplazando por View Binding. Listo. Y si buscamos nosotros Data Binding Android Developer, Data Binding Library, yo pensaría, eso es un Codelab. Find View ID. Estoy buscando si hay... El Data Binding funciona diferente al View Binding. Son dos cosas diferentes. No dice. Estaba buscando de pronto a ver si hay un cuadrito por acá que dijera que se promueve ahora el uso de View Binding y no de Data Binding. Pero la última forma pues que tiene Android de View Binding, de hacer toda esta parte de gestión o de conexión del Kotlin con las interfaces de usuario, es este View Binding, que ya sabemos cómo lo manejamos. ¿Qué puede pasar? Que nos lleguemos a un proyecto donde estén utilizando Data Binding. A mí me pasó ahorita a mitad de año en Henson. En uno de los proyectos tenían montado Data Binding. Pero son temas, algo muy bacano, porque uno llega a un punto en el que están trabajando. Entonces, yo nunca había trabajado con rutinas, por ejemplo. Y había trabajado con algo de programación reactiva. Entonces llegué a una empresa y no había nada de programación reactiva, todo está con corrutinas. Entonces, la transición o la curva de aprendizaje, eso es relativamente corto. Data Binding, Life Cycles. Life Cycles, ojo con esto, ciclos de vida. Entonces, miren que mencionamos el ciclo de vida de la actividad, el ciclo de vida del fragmento. Ahora que vamos a ver el View Model, tenemos que hablar algo del ciclo de vida del View Model y por qué es importante para ello. El Live Data viene de un principio de programación reactiva, ya lo vamos a tocar. El Navigation ya lo manejamos, el Paging no lo tocamos. Miren que aquí está ROM, que es lo de bases de datos. El View Model que lo trabajamos esta semana y el Work Manager. Entonces miren que cuando hablemos de Android Jetpack, ¿qué tenemos que saber de Android Jetpack? Leer un poco la teoría de cómo surgió y por qué surgió. Y saber que está dividida en 4 áreas y que hay unos componentes ahí. Y no es necesario dominarlos todos. Uno se va a ir encontrando o a medida que va necesitando o va tomando cada uno de ellos. Listo. Esta es la introducción que quería mostrar de este Android Jetpack. Entonces hablábamos en las diapositivas se menciona sobre todo el Navigation. Ese Navigation, pasemos esto porque esto ya lo hicimos, un gráfico de navegación, conectamos interfaces, está el fragmento, teníamos un app controller, que eso es un archivo por allá que nos permite controlar todo eso. Se pueden manejar las transiciones de los fragmentos. Listo, vimos que si yo abro determinados fragmentos, me puedo devolver sin problema. Hablamos de Safe Arcs. Hay 2 formas de compartir información entre fragmentos. Esta es la mejor, por eso se llama Safe, de seguro. Arguments. Entonces también lo configuramos sin problema. Eso es importante, tiene compatibilidad con el View Model. Entonces lo vamos a trabajar esta semana. Y yo creo que acá no hay nada más. Con Navigation Component, con biblioteca de herramientas para la navegación interna de las aplicaciones. Y ya son Codelabs que ustedes pueden hacer. Hay algo que no se ha hecho, hay algo que no hemos hecho. Miren que la documentación nos entrega una serie de videos y una serie de ejemplos. Listo. Yo les sugeriría algo para cuando terminemos, y es que ustedes se devuelvan a las primeras diapositivas y en cada una de las diapositivas se sugieran unos Codelabs. Esos Codelabs son los laboratorios que montó Google, donde le explican cada uno de lo que se esté viendo. Entonces, por ejemplo, acá, eso es para trabajar con el Navigation Component. Entonces, si están desparchados así ahorita en vacaciones
y están que se aprenden todo esto. Antes de seguir con los temas que yo les vaya a decir al final del curso, vea, sigan con esto, yo cogería y haría estos Codelabs. Yo selecciono, yo hago una pruebita aquí sencilla. Sí, miren, yo no sé inglés, entonces me vengo y traduzco. Está bien, pues, si no tenemos la competencia, ¿por qué complicarnos? No lo descartemos por eso. Instalen el componente de traductor en el navegador y lo van leyendo. Posiblemente haya un problema de sintaxis, pero como eso es tan técnico, lo van a leer. O hagan el esfuerzo de leerlo primero y van haciéndolo paso a paso. Estos Codelabs, la mayoría le entregan a usted un tiempo en el que se van a demorar. No sé si usted lo tendrá. Y es una muy buena forma como de repasar un poco una vez terminemos, porque no deja de ser intensivo lo que estamos haciendo. Listo. Este ya está, Android Jetpack. Ahora vámonos para el de esta semana. ¿Qué pregunta tienen sobre eso de Android Jetpack? Ya, es el concepto general. Está dividido en 4. Ahí, cada uno de ellos tiene unos subtemas y utilice lo que requiera, lo que la aplicación le exija. Lo que la aplicación le exija. Y vámonos por el ViewModel. Acá se me va a pegar un poquito más de las diapositivas. Listo, con este tema del ViewModel. Sobre todo en la parte teórica del ViewModel. La parte práctica ya es más fluida. Listo. Ya sabíamos, bueno, mencionamos las 4 áreas en las que está distribuido Android Jetpack. Ah, bueno, me faltó mostrar una cosita acá, abrir en una ventana nueva. Y es un flujo de navegación acá que es importante conocerlo. Android Jetpack, que es este de acá. Normalmente, como es un pack tan grande que contiene esos 4 componentes y que a su vez se dividen en tantas partes, entonces en eso que le llamamos un landing page, nos va a mostrar algo muy resumido de todo. Ellos tienen unos canales de YouTube. Listo. Esta información acá, Jetpack.com, no, sí. Tienen unos canales de YouTube, pero yo he visto que algunos los están traduciendo, les están colocando subtítulos en español. Y hay unos, ustedes ya identificaron su ritmo de estudio, hay unos que aprenden con solo ver las sentencias, el código específico acá en Android Developers, hay otros que se tienen que ir a leer un artículo completo y hay otros que aprenden con los videos. Listo. Cada uno aprende de formas diferentes. Entonces, no descarten los canales de YouTube de Google. Y iba a mencionar esto. Comienza a usar Jetpack. Cada uno de los componentes que yo vaya a utilizar van a tener, acá está, van a tener, posiblemente van a tener librerías que yo tengo que ir y tengo que definir específicamente en mi Android, en mi Gradle. Entonces, yo voy a trabajar con bases de datos locales, entonces de una busco la información y miro, incluyo librerías y empiezo a trabajar con ellas. Voy a trabajar con el Word Manager para trabajar, vea, programación del segundo plano, de una, busco, hagamos el ejemplo acá, busco las librerías, funciones, bueno, acá está, cómo lo debo trabajar. Y busco cuáles son las librerías que yo tengo que, o la librería que yo tengo que incluir en el Gradle. ¿Qué pasa entonces con el ViewModel? Nosotros hasta ahora hemos creado aplicaciones móviles y tenemos, voy a cerrar esto por acá, todo esto. Aunque el código de nuestras aplicaciones es muy corto, vámonos con el main. Aunque el código de nuestra aplicación es muy corto, mira que esto no hace nada. Voy a ir con la lista más bien. Aunque el código de nuestra aplicación es muy corto, nosotros vamos a llegar a un punto en el que construyamos aplicaciones donde todo, absolutamente todo lo colocamos acá en el list fragment. Voy a hacer un ejemplo de la primera aplicación que yo hice. No les voy a mostrar. De la primera aplicación que yo hice. Si ven un error por ahí de sintaxis o algo así, eso lo hice en el 2016 y no es que la haya optimizado mucho. Pero todo, absolutamente todo, me queda en el archivo principal. Java.com, esto ni siquiera está organizado. Ay, sí lo organicé.
URL. Vamos a, por ejemplo, a login activity. Entonces, mira el login activity. Todo el código está en el onCreate. Todo, absolutamente todo el código está en el onCreate. Bueno, ahí hay unas funciones aparte, pero todas son llamadas desde el onCreate. Si yo me voy para esta sección de inicio activity, hereda de activity, o bien los errores, porque eso no lo tocó hace rato, todo el código está en este archivo. Cuando digo en la vista, esta va a ser mi vista. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros con esto? Utilizar un componente el que vamos a llamar viewModel. ¿Qué nos permite un viewModel? Está diseñado para almacenar y administrar datos relacionados con la interfaz de usuario de manera optimizada para los ciclos de vida. No entendí. ¿Cómo así que de manera optimizada para los ciclos de vida? Es muy simple. Cuando yo tengo un fragmento tiene un ciclo de vida que es mucho más grande que el de una actividad, ¿cierto? Aunque el viewModel yo lo puedo utilizar en los dos casos, con un fragmento y con una actividad. Entonces, cuando yo tengo que coger ese fragmento y tengo que irme para otro fragmento o con una actividad, miren que esas actividades quedan en una región de stop, ¿cierto? Que hay un flujo y queda en una región de stop. Pues resulta que parte de esos datos se pueden perder en ese flujo del ciclo de vida. Entonces, por eso es que este viewModel está relacionado con la interfaz de usuario de manera optimizada para los ciclos de vida. Permite que los datos sobrevivan a cambios de configuración como las rotaciones de pantalla. Cuando yo tengo un formulario y lo estoy llenando y giro mi dispositivo, los datos se pierden. El viewModel hace que eso no pase. Administra el ciclo de vida de las actividades y fragmentos. Si el sistema destruye o recrea un controlador de UI, se perderán todos los datos relacionados con las interfaces de usuario. Siempre hay ese había ese problema, que cuando yo tenía mi interfaz de usuario, mi fragmento, entonces yo iba a hacer determinada operación con él y podía llegar a perder los datos. Entonces, este viewModel es una apuesta que hizo Android, que hizo Google, a darle ese manejo. Ojo con esta. Los controladores de interfaz de usuario tienen como objetivo principal mostrar datos de la interfaz de usuario, reaccionar a las acciones de los usuarios o administrar la comunicación del sistema de operativo, como las solicitudes de permiso. Eso es lo que de eso se encarga la interfaz de usuario nada más. Pero si se establece que los controladores de interfaz de usuario también sean responsables de cargar datos de una red o base de datos, la clase estará sobrecargada. Ah, venga, ahora sí entiendo, a ver. Esta es mi lista fragment y la lista fragment se va a encargar de mostrar información en mis fragmentos. En mi recycler view tengo un adapter y todo el cuento. Pero es que esta lista de acá, además de eso, también está cargando la información de por allá de JSON. Y la otra semana también va a cargar información de un web service que está en un servidor montado en GitHub. O sea que cuántas responsabilidades tiene este fragmento de acá. Listo. Eso es lo que quiere decir esto. Este single responsibility, alguien mencionaba de los principios SOLID, no, eso fue anoche, de algo que se llaman principios SOLID. Voy a mencionar uno nada más. Esos principios SOLID son unos principios que se crearon, eso ya es un tema algo avanzado. Esos principios SOLID son unos principios que se crearon para mejorar el desarrollo de aplicaciones. No solo se aplica en mobile, se aplica en un montón. Y son 5 principios básicos, que en realidad no son tan básicos. O sea, digámoslo así, que leerlos, interiorizarlos es bastante complejo. Pero me voy a ir por la primera. La primera es un principio de responsabilidad única. Principio de responsabilidad única. Entonces es muy simple. Para nosotros a partir de hoy, ya me toca hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis. O espera un momentico a ver si aquí lo menciona. Porque me acordé de otra cosa. No, creo que acá lo menciona. Listo. Entonces voy a hacer un paréntesis acá. Me voy a quedar en esta diapositiva cuando iba a entrar a single responsibility. Listo. No sé por qué no lo metieron en las diapositivas, pero esto es importante. Vamos a encontrar 3 cosas. Una se llama MVC, la otra se llama MVP y la otra se llama MVVM. Listo. ¿Cómo se llama esto? Estos en algunas partes les llaman arquitectura. Yo me pego mucho de la definición que le daba Antonio Leiva, pues porque yo esto lo aprendí con él, sobre todo este de acá. Y es que
La cuestión de arquitectura es un poco más compleja. A esto le llaman patrones de presentación. Listo. ¿Qué es un patrón de presentación? Entonces vamos a mirar. Yo me voy a guiar con una imagen. Y me voy a ir con este primero. Nosotros tenemos MVC, se llama Model View Controller. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener una vista, vamos a tener un controlador y vamos a tener un modelo. Si no estoy mal, me confirman, por favor. ¿Ustedes vieron algo de esto en Java? El Model View Controller. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y quedó bien explicado o pues quedaron volando? Más o menos. No muy bien, la verdad. Ok, miren esto. Miren lo simple. Para Android, vamos a tener una vista. Vamos a tener una vista. Nuestra vista, ¿cuál es? Android por defecto, tiene una arquitectura, si le llamáramos arquitectura, tiene un patrón, llamémoslo así más bien, Model View Controller. ¿Dónde esta va a ser mi view? Esto de acá es mi view. Esto. Todo lo que ustedes hagan en el XML es el view. ¿Listo? Ese es nuestro view. Vamos a tener un controlador. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro controlador? El archivo en Kotlin. El archivo es Kotlin el que se encarga de gestionar toda esa parte de mi vista. ¿Listo? Ese archivo de Kotlin. Y necesitamos un modelo que es simplemente la forma en la que yo gestiono la información. Y se acuerdan que nosotros creamos una carpeta model y teníamos unos modelos acá que son unas clases. Cuando yo hablo de acá de model, no me refiero al package model. Yo me refiero a un modelado en clases de algún tipo de dato. Entonces, Android por default es Model View Controller. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Room? Con Room después vamos a crear un modelo que se llame Superhéroes Favoritos, donde vamos a almacenar en la base de datos esa información. Entonces, vamos a necesitar un modelo, venga, yo abro esto, que se comunica con una base de datos. Una base de datos. Listo. Normalmente, esta va a ser como la base que tiene Android por default. Android. Utiliza esa arquitectura, bueno, ese patrón de presentación, Model View Controller. Model View Controller, ¿cierto? Esta es la que me sirve más. Esta es la que yo doy en clase. Model View Controller. ¿Alguna duda sobre Model View Controller? Tengo mi vista, tengo mi controlador y tengo mi modelo. Normalmente va a ser una data class y gestiono todo eso. Listo, ese es Model View Controller, es por default. Lo hemos utilizado desde que arrancamos el curso y no sabíamos. Después de que de Model View Controller dijeron, venga, eso toca organizarlo mejor. ¿Por qué? Porque es que acá nosotros tenemos un solo controlador y ese controlador se encarga de gestionar toda la información y eso no nos está sirviendo. Mire que el controlador, el caso más típico, dos cosas. Gestiono la vista, esto es de la vista, el Recycler View y el Adapter, pero también gestiono datos. Entonces ya de ahí violo ese principio de responsabilidad única. Entonces surgió algo que se llama Model View Presenter, que es la segunda que voy a mostrar acá. Model View Presenter. Aquí doy un dato y me tocaría consultarlo. Yo no sé qué surgió primero, si Model View Presenter o el Model View Model. Y lo menciono porque el Model View Model, si bien Android lo adoptó desde 2008, 2018, es de los años, creo que 90, de Microsoft. Entonces les debo ese dato. Les voy a regalar este artículo también. Eso es importante leerlo. Esta parte de acá es el paso, el principio del paso entre un junior y intermedio a senior más o menos. O sea, si usted no sabe esto, usted nunca pasa de intermedio. O sea, eso hay que aprenderlo sí o sí. Patrones arquitectónicos, mírenlo, en Android. Entonces, por acá se habla de Model View Controller, Model View Presenter, que es el que va a tocar. Este ya lo mencioné. Acá está un poco más extenso. Entonces, acá está el Model View Presenter. Entonces, el Model View Presenter cambia la perspectiva. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos dijeron, venga, mire que este fragmento gestiona la vista y gestiona data. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esto como la vista. Esto no tiene por qué gestionar datos.
este fragmento, ni el fragmento ni la actividad. Entonces, cuando hablamos de Model View Presenter y nos vamos para la vista, vamos a hablar del XML y vamos a hablar de los fragmentos y de las actividades. Esos son brutos. Esos no gestionan nada. Ellos van a recibir datos y muestran datos. Ellos reciben interacción del usuario con la interfaz de usuario y la vista y el fragmento de la actividad le tiene que decir a alguien, ve, alguien le dio clic a este botón. Así, literal, así de brutos. Ellos no van a sumar, no van a restar, no van a hacer ningún tipo de operaciones. Son brutas. Ellas no hacen nada de eso. Esa es la que hace el Model View Presenter. Véalo, acá lo tenemos. Ese va a ser nuestro view. Esa va a ser la vista. Vea. Entonces, ¿qué va a hacer? La vista va a recibir las interacciones. Ya saben qué es fragmento, activity y el XML. Reciben todas las interacciones de los usuarios. Un clic. Tengo dos edit text para sumar y le clic en el botón. La vista no suma. La vista le va a decir al presentador, hey presentador, mira, me dieron clic en el botón sumar y me entregaron estos dos números. Tenga, yo no sé qué hacer con eso. El presentador va a recibir esa información, hace la suma y entonces va a bajar y le va a decir a la vista, hey vista, mire, muéstrame este dato. La vista no sabe qué es ese dato. Simplemente dice, colóqueme este dato y la vista sabe que cuando recibe ese dato, mostrar resultado, es una función, mostrar resultado tal cual. Phone, void, mostrar resultado y entre paréntesis le manda el total. Y lo que hace el view es textview.text, muestra el resultado. O sea, el view envía información, recibe información, él no sabe qué es, para qué sirve, nada de eso. Es bruta totalmente. Y el presentador es el que se encarga de hacer esa parte. ¿Qué va a hacer el presentador? El presentador va a hacer una clase común y corriente dentro de mi código, dentro de mi aplicación. Yo tengo que buscar, eso sí se los prometo para antes de que terminemos. Tengo que buscar si tengo algún ejemplo implementado con MVP. Con MVP. Yo creo que yo monté, lo miramos de una vez. Esto, acá estamos eso no, ese es el de MVVM. Yo creo que en mi repositorio en GitHub tengo la prueba para una empresa por allá en el 2017. La hice con Model View Presenter. Yo no sé si todavía lo tengo. Android Studio Project. ¿Dónde está? Y se llama Test Condor Labs. Test Examples o prueba técnica. Sino que es cuando son originales de computador, entonces DC Comics en mi repositorio Condor, vea Condor Lab Test. Condor Lab Test. Voy a clonarlo. Git. ¿Dónde está? GitHub. Open on GitHub, Private, View, Create. ¿Dónde manejo esto? Clonar. Acá. Condor Lab Test. Simplemente para que miremos. Ah, ya existe. Condor Lab Test, ya lo tengo. Open Project. ¿Dónde estás? Que ciego de lo que está. New Window. Entonces, miren esta estructura del proyecto. Me gustó cuando hice este test porque recibí buen feedback. Tenía unos errores por ahí que no tenía, pues, no tenía el conocimiento en ese momento para saber esto el feedback que me dieron. Vámonos con el splash. Bueno, el splash, miren esto. View. El splash activity. El splash activity es este. Miren que es un splash normal. Tengo mi presentador, Splash Presenter, y tengo mi modelo, Splash Business. Y comunico todos ellos por medio de interfaces. Si yo me voy para, eso he cargado una lista de películas. Si me voy para la lista de películas, debería de ser este main. Esto es de estar todo obsoleto porque es del 2017. Favoritos, detalle, adaptadores. Tenía una vista, tenía un presentador, tenía mi capa de negocio o
o el modelo, y aparte tenía un repositorio que es el que te comunicaba con la base de datos o con el servicio. Entonces, el main activity, ¿qué hacía? Miren, ese es mi main activity. El main activity llamaba al presentador y le decía, hey, cárgueme las películas. Miren el otro tan sencillo. Y entonces el presentador cogía, vea, cargar las películas. Eso no lo hace el presenter, eso no lo hace, coloquémoslo por acá. Eso no lo hace el presenter, lo hace el modelo es el que va y carga toda la información de base de datos. ¿Cierto? Entonces se iba para este capa de business y cargaba las películas. Entonces el business, main business, le decía al repositorio, hey repositorio, pásame pues las películas. O sea, se iba comunicando como por capas. Y el repositorio iba y se conectaba a la URL, a la API, cargaba las películas y las mandaba hacia abajo. Las empezaba a mandar. Entonces está distribuido así. Entonces, en conclusión, vista, actividad, fragmento y XML, hay un presenter, son simplemente clases. Ah, bueno, miremos un presenter como este. Mire, implementa una interfaz. Esto no lo vemos pues en el curso. Y ya este Model View Presenter no. Pues si todavía se utiliza. Quizás lleguemos a alguna empresa donde se utilice, pero no se promueve mucho su uso. Y tenemos el modelo y a veces se llama algo que se llama patrón repositorio y es otra capa cuando se comunica con bases de datos. Entonces están estas dos vistas, de aquí se evoluciona un poco a esta. Y después entonces Android propone, hey mira, vamos a trabajar con Model View Model. Model View Model. Acá va a pasar algo similar, entonces vamos a tener nuestra vista. Entonces vuelvo a nuestro caso puntual, ya puedo cerrar este. Nuestro caso puntual, profe, cuando hizo esa app, ¿cuánto tiempo llevaba aprendiendo Android o ejerciendo con Android? Qué buena pregunta, Byron. Espérate un momentico. Esa prueba yo la hice en agosto del 2017 y yo empecé a trabajar con Android el primer semestre del 2014, segundo semestre del 2014. Pero recuerden, no sé si les conté la historia del primer día. 2014, yo me di 2 años de solo dictar el curso de Android para aprender y a los 2 años empezar a buscar. O sea que yo empecé a buscar en el 2016. Ahí fue cuando surgió Gincana, mitad del 2016 más o menos. El segundo semestre del 2016 fue cuando empecé a explorar y a buscar como freelance. O sea que al año fue que me presenté a la empresa. Me fue súper bien. La curva, de pronto porque me metí en academia 2 años a aprender y ya después a practicarlo dentro de la empresa. Entonces digamos que la curva siempre fue acelerada porque desde el momento en que yo arranqué el segundo semestre del 2014 y en el 2017 que pasé a ese empleo, incluso ese fue el primer empleo en la empresa en el que pasé, el seniority fue, o sea, pasa como Android Developer Senior, yo no me las creía. Y el man que me evaluó era una eminencia en Android, pues el man está ahorita en España desarrollando, entonces yo le creí que era senior, no sé si todavía, si me equivoqué o no. Pero no es tanto, yo creo que no es tanto eso, yo creo que, pues porque es que vos puedes ser un junior y parecer un senior, yo conozco unos pelados que, mejor dicho, ahí porque la empresa les dio ese seniority, quizás porque no han tenido la experiencia, lo otro es que la pesa, pues, literalmente yo no tengo, pues yo tengo 38 años, o sea que eso fue hace 5 años, yo tenía 33 años, no es lo mismo cuando entras con un pelado de 20, 22 años, no sé si aquí los hay, pues yo les llevo 13 años dando clases, hablando en auditorios, comunicándome con gente, y a medida que uno crece, uno madura un poquito. Eso también pesa, lo que yo les decía, habilidades blandas. Eso también pesa mucho a la hora de un seniority. Hey, entonces, vuelvo con esto. View, lo mismo, fragmento y XML, activity y XML. Vamos a tener esos componentes. Esa va a ser nuestra vista. O sea que acá de entrada, eso está mal hecho. Bueno, esto no porque está llamando a la función, eso está mal hecho. Listo. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una capa en la mitad que se va a llamar un view model. Listo. Y vamos a tener nuestro modelo. Nuestro modelo. Miren lo que les mencionaba. Fue inventado por los arquitectos de Microsoft. Pero no me dice exactamente en cuál año. El view model original, el model view model original no utilizaba view binding es nuevo. El view model original utiliza data binding. Data binding.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sin entrar a profundizar mucho en data binding. En data binding yo definía unas variables yo creo que aquí ya lo alcancé a ver un poquito el ejemplo. No ahondaré mucho en esto. El data binding me declaraba unas variables en el XML. Y desde el view model, yo no tenía que decirle a la actividad que me lo colocara allí. Mira, acá está. Miren, este es el XML. Y mire que el XML gestiona en la parte superior del XML, me gestionaba una data. Entonces yo ahí podía crear unas variables. Y esas variables se gestionaban desde el view model. Entonces, no es que el view model le dijera al view, hey, vaya, pínteme esto, sino que desde el view model directamente yo creaba unas variables y ya se veía reflejado de una vez en mi interfaz de usuario. Les voy a compartir un archivo de Antonio Leiva muy interesante. Ahora lo copio y se los mando. Y si no, por favor, alguien me dice, pero para que lo lean. Es la información que les comparta para que la lean. Y él hace la comparación entre view binding, data binding, fan view ID y lo que llamamos Kotlin Synthetics. Creo que es el artículo ideal para mirar esas diferencias. Se me perdió el model view model que está mencionando. Ah, listo. Entonces, esta es la arquitectura que vamos a seguir utilizando. Aquí hay una cosa, un dato muy interesante, que son binder, pero ese modelo abandona la definición y carácter. No, para nada, porque toda la parte de la programación orientada a objetos James está por acá en mi modelo. Listo. Recuerden que el principio de programación orientada a objetos, ese paradigma está basado en 4 conceptos, en 3 conceptos en realidad. Las clases de objetos, que es uno solo, la herencia y el polimorfismo. Esas son como las 4. Y se habla también de la abstracción, pero lo que estamos haciendo con clases es precisamente eso, abstraer objetos de la vida real para convertirlas en determinados modelos. O sea que no se sale de la programación orientada a objetos. Y sí, incluso hay algo que se llama programación funcional, que salió hace un par de años, yo nunca lo he explorado, programación funcional, y es un paradigma diferente a la programación orientada a objetos, lo dejo hasta ahí porque nunca lo toqué, no sé cómo funciona, y incluso en Android se podía trabajar de esa forma, pero ahí sí soy ignorante totalmente, nunca lo he tocado. Ese sí lo quiero leer literal. Model es una interfaz que define la lógica de negocio. Cuando hablemos de lógica de negocio, ¿todavía se confunden con este término, sí o no? ¿O ese término está claro? Pregunten, porque si no, yo sigo. Es muy curioso porque ese término lógica de negocio yo me enredé bastante con él, muchísimo, cuando empecé a programar en Java. Lógica de negocio y los datos que se mostrarán en la interfaz de usuario. Ojo. Profe, Ah, venga. nos podría contar más sobre la lógica del negocio, de negocio, Eso tiene perdón. sentido, mirad, es una interfaz que define la lógica de negocio y los datos que se mostrarán en la interfaz de usuario. Formulario de registro. Digite nombre, digite apellido, digite correo electrónico, digite fecha de nacimiento, interfaz de usuario. Y en mi lógica de negocios que voy a tener, yo voy a tener una clase con atributos nombre. No es pasar literalmente de aquí a acá, no. Nosotros vamos a pensar en nuestra aplicación móvil y tenemos que entender cómo es esa lógica que se mueve en la aplicación. Entonces nosotros tenemos una lista de puntos de interés con una serie de atributos que tenemos que descargar de un JSON o de un web service y visualizarlo. Listo. Cuando yo hable de la lógica de negocio, cuando ustedes escuchen ese término, es que ustedes tienen que entender exactamente cuál es la lógica de su aplicación. O sea, esa palabra a mí me confundió muchísimo. Negocio, pero yo, ¿cómo así que negocio? Y si aquí quién está hablando de plata o qué negocio vamos a hacer con esto. Cuando eso yo estaba viendo era Model View Controller en Java. Pero yo lógica de negocio. Entonces, cuando hablemos de la lógica de negocio, vamos a hablar de esa parte de modelos. ¿Cómo modelo yo lo que quiero hacer mi aplicación con esas programación orientada a objetos? Al igual que en el modelo Model View Controller, una de las estrategias de implementación que se recomienda para desacoplar completamente esta capa del View Model es exponer los datos a través de observables. Por eso lo quería leer literal. Es decir, el patrón observer. Esto es una belleza. ¿Por qué? Resulta que lo ideal es que este view model, que el view model no le mande datos al view para que los visualice. Porque entonces uno diría, lo que pasaba con el model view presenter.
Necesitamos hacer una suma, digite dos números, clic en sumar, entonces le mandaba al presenter. Y el presenter cogía, sumaba los dos números y le mandaba al view. Hey, pínteme este dato. Listo. En este caso, en el view model va a pasar algo y es que vamos a utilizar el patrón observador. ¿Cómo va a funcionar? Nosotros vamos a crear unas variables que son de tipo live data. Esas variables de tipo live data tienen esta propiedad que pueden ser observadas. Entonces, nosotros podemos crear acá unas variables de tipo live data y las ponemos a observar desde la vista. Eso suena muy complejo, pero ya vamos a ver lo fácil que es. Las puedo observar desde la vista. Entonces, view, dele clic en el botón sumar, mando los dos datos acá y este hace la suma. En el momento en que la variable live data, yo la llamaría total. En el momento en el que la variable live data cambie, como este lo está observando Tron, de una lanza una especie de evento y actualiza la pantalla con el dato. Miren que el view model no le mandó la información a la vista. Simplemente él hizo su operación, cambió el valor de la variable live data, de tipo live data, que está siendo observada por el view. Entonces, cuando cambia, se genera esa función. Es como una especie de listener, ¿cierto? Pero no son listener porque en el listener es cuando yo tengo que hacer una acción física con algún componente. En este caso lo que llamamos es observador. Hay algo que alguna vez les van a preguntar a ustedes que se llama programación reactiva. RX Android. Esa programación reactiva parte de ese principio, introducción a RX Java para Android. Parte de ese principio, yo declaro determinadas variables y lo que hago es observar. Y cuando esos cambien, reacciono, pero se llama programación reactiva. Entonces, así yo no tengo que estar mandando información o creando puros listeners y él se queda literalmente esperando a que le den clic. No, simplemente yo me quedo observando un dato y si ese dato cambió, se ejecutó algo. Si ese dato cambió, se ejecutó algo. Este concepto, eso todavía se utiliza mucho, miren, son puros observables. Yo voy a tener un observable y voy a tener un observador. El observable es esa variable que yo voy a observar. Y el observador es quien está pendiente de cuándo ese valor cambia. Cuando Profe, cambia, se lanza una opción. disculpe. Cuéntame. Eso es lo que se observa cuando uno pone el logcat y está censando, es redundante, los sensores y todo lo que aparece en el celular. No, no necesariamente. Lo que yo tengo acá en el logcat es simplemente este de acá. Lo que yo tengo acá debajo, incluso la mayoría de veces son... Eso es propiamente del sistema operativo. Y lo que él hace es estar monitoreando, estar monitoreando diferentes componentes de la aplicación. La batería, esto hace parte incluso de la misma aplicación. Pero miren que esto de acá son mensajes que se están escribiendo de forma manual por determinada aplicación. Que son estos logs que yo tengo ahí. Es que mi celular en ese momento está supuestamente... ahí quieto y él está ejecutando aplicaciones en segundo plano que hacen determinadas cosas. Listo. No es propiamente el concepto de observadores. Me devuelvo para acá. Listo. De esta forma, cualquier view model que necesite utilizar el modelo puede suscribir un observador o consumidor. Si se enredan, me dicen. Eso tiene que quedar súper claro. Hey, este es lo que ya nos va a dar ese paso para trabajar literalmente. O sea, si el view model y la data no queda claro, mejor dicho, y nos toca quedarnos las 2 semanas repitiendo, lo vamos a repetir, pero tiene que quedar claro. Patrón observador, listo. La vista, al igual que en los patrones Model View Controller y Model View Presenter, es una interfaz pasiva, no le importa, no hace nada, él es pasivo. Pensé en un contexto más erótico cuando hablamos de esos pasivos. Se queda quieta, no hace nada. Simplemente, trum, clic, vea, view model, le dieron clic. Incluso yo he visto que lo delimitan tanto, claro que no tanto con el Model View modelo, hay mucho con el Model View Presenter, que lo granularizaban tanto que era así, vea. Le daban clic en el botón, la misma operación de sumar. Botón sumar, clic. Y le decían al presenter, hey presenter, me dieron clic. Entonces el presenter le decía, hey vista, deme el dato de tal edit text. Hey presenter, acá está el dato de tal edit text. Y se creaba un flujo así.
Pero mire que la vista era pasiva, simplemente hacía lo que le iba diciendo el presenter, que muestra los datos que recibe el modelo y recibe la interacción del usuario con la vista de eventos, no más. Recibe datos, los muestra o recibe la interacción y los envía al ViewModel a través del data binding, que este no lo vamos a tocar, que se define para vincular la vista y el ViewModel. Listo, esto ya va a cambiar un poco. Ahora sí, entonces, ¿qué es el ViewModel? Es una interfaz que contiene toda la lógica de presentación de la vista. Envía comandos al modelo, la otra capa, a esta capa de acá, al model. Miren lo que dice acá, Business Logic and Data. Una de las estrategias de implementación de esta capa es desacoplarla de la vista. Es decir, el ViewModel no debe de ser consciente de la vista con la que interactúa. Entonces lo hace más interesante. A ver, si estamos hablando que tenemos una vista que es bruta, que simplemente recibe, envía datos, la intención es que el ViewModel sea lo mismo, que sea un ViewModel que no sepa quién está mandando datos, simplemente va a recibir datos y va a enviar datos. Listo. Pero ojo, el ViewModel no tiene interacciones con la interfaz de usuario. Y esa parte del binder o del binder es la forma en la que se comunicaba pues con ese data binding allá, que no nos importa tocarlo por ahora. Y de ahí ya surgió un concepto de Clean Architecture. Esto ya es muy avanzado, no lo voy a tocar. Ahí quedaron con el cuento, con las diapositivas. Yo creo que esta es la clase más teórica que hemos dado, pero es de las más importantes. Entonces vuelvo acá. Si se establece que los controladores de interfaz de usuario también sean responsables de cargar datos de una red o base de datos, la clase estará sobrecargada, violando el principio de Single Responsibility. Por aquí hay un link. Es más fácil y eficiente separar los datos de visualización de la lógica del controlador de la interfaz de usuario. Listo. ¿Qué es importante? Entonces nosotros mencionábamos que había un ciclo de vida de nuestras aplicaciones o de nuestros fragmentos. Estas de acá. Este es el ciclo de vida de una actividad. Listo. Miren lo simple. La actividad se crea, pasa por el método create, donde está un resume y ahí donde queda el celular en el que yo puedo interactuar con él. Y si yo cojo el celular y me voy para otra aplicación, él se viene por el on pausa, on stop. Ojo, incluso por el on destroy. Y miren que el ViewModel puede sobrevivir a todo esto. Entonces, una vez yo cojo un ViewModel y se lo asigno a un activity o a un fragmento, ese ViewModel siempre sobrevive, a menos que usted lo destruya, on destroy. Siempre va a sobrevivir. Entonces, eso es lo que hace potente ese ViewModel. Acá está. Vea, un ViewModel existe a partir de la primera solicitud de un ViewModel hasta que la actividad se termina y se destruye. Listo, yo creo que ya. Ejemplo, CodeLabs. Esto nos lo vamos a hacer acá. Y la LiveData. LiveData es una clase de retención de datos observable. Está optimizada para ciclos de vida, respetando el ciclo de vida de los componentes de las apps como activity, fragmentos o servicios. Garantiza que LiveData solo actualice observadores. Entonces, yo tengo un tipo de dato que lo voy a declarar LiveData, lo hago en mi ViewModel y lo observo desde la vista y él reacciona. Garantiza que la interfaz de usuario coincida con el estado de los datos. LiveData sigue el patrón del observador. En lugar de actualizar la interfaz de usuario cada que cambian los datos de la app, su observador puede hacerlo cada vez que se produzca un dato. Listo, cada vez que se produzca un dato. Presenta ausencia de pérdida de memoria, los observadores están vinculados a objetos, lifecycle y borran lo que crean cuando se destruye su ciclo de vida social. Eso ya tiene que ver con el ciclo de vida que mencionábamos arriba. ¿Y cuáles son sus ventajas? Actividades detenidas para evitar las fallas. Si el ciclo de vida del observador está inactivo, como en el caso de una actividad de la pila de actividades, no recibe ningún evento de LiveData. No más manejo manual del ciclo de vida. Los componentes de la interfaz de usuario solo observan los datos relevantes y no detienen ni reanudan la observación. Datos siempre van a estar actualizados porque se están observando y se modifican y se actualizó. Si un ciclo de vida queda inactivo, recibe los datos más recientes una vez que vuelve a activarse. ¿Cómo se usa? Crear una instancia de LiveData para retener un tipo de dato determinado. Eso se crea en el ViewModel. Crear un objeto observer que defina el método onChanged, que controla lo que sucede cuando cambian los datos retenidos del objeto LiveData.
Se crea el objeto observer, bueno, pero esto se queda en el aire si no lo hacemos, ¿cierto? Ya, entonces, ¿saben qué? Vamos para Android. Voy a abrir esta de acá en una nueva pestaña. Quiero abrir, a modo de ejemplo, vamos a realizar el siguiente Codelab. Esto es lo que no me llamó mucho la atención de la documentación que les queda a ustedes. Acá está. Vamos a abrir nuestro Android Studio y vamos a crear un proyecto. O lo hacemos acá mismo, no, creamos otro nuevo. Un proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto. Ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ese proyecto tiene por acá, vamos a ver si lo encontramos, Login Activity, Tablet Activity, mírenlo, acá está. Fragment más ViewModel. Fragment, va a crear un fragment más ViewModel. Vamos a crear un proyecto de cero. Este nunca lo he creado desde acá y no tiene una activity. Entonces, yo supongo que él nos va a crear una activity, un fragment y un ViewModel. Vamos a hacerlo por ahí y exploramos esta. Vamos a darle clic en Next y le voy a dar acá Example MVVM. Asimismo lo voy a subir al repositorio de GitHub y le doy clic en Finalizar. Example MVVM. Estoy buscando una, claro que ya lo habíamos mencionado, no, voy a pasar acá. Entonces tenemos esto. Vamos a tener nuestro ViewModel, tenemos media horita. Me interesa dejar este ejercicio listo. Miren que él creó efectivamente, creó un Main Activity y creó un Support Fragment Manager, lo reemplazó con el container, o sea que acá tenemos un fragment, un container, un XML, eso debe ser un frame layout, ya lo ahí está, con un ID. Y en el Main Activity, acá lo embarré, y en el Main Activity lo que está haciendo es iniciar el transaction, reemplazar lo que tenga el container con una instancia del fragmento nuevo que tenemos acá. Y hace el commit. Eso lo hicimos ya. Eso es fragment dinámicos. El main activity no tiene nada más, no nos interesa que más tenga. Pero si nos va a interesar entonces el main fragment. Este fragmento de acá. Entonces, main activity lo voy a quitar y me voy a ir directamente a mi vista. Main fragment. Main fragment. Acá lo tengo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer la interfaz muy sencilla. No vamos a complicarnos. Me interesa mucho avanzar en nuestra aplicación. Entonces, con este ejercicio tiene que quedar claro cómo funciona el ViewModel y el Live Data. Vamos a coger dos TextView, incluso voy a coger los TextView sencillitos. Dos TextView sencillos. Voy a colocar un zoom acá. Y voy a fijar constraints. Uno por acá. Uno por acá. Uno por acá. Uno por acá. Listo. Si cojo este, 8, 8, 8 y este, 8, 8, 8. ¿Este cómo se llama? No, 1, TextView. Venga, la embarré. ¿Yo qué hice? 8. Porque en TextView sí necesito entrar información. Lo voy a cambiar acá. Edit text. Edit text. Eso sería un hint. Eso sería un hint. Esto no sería text view. Ah, bueno, esto sí lo va a cambiar desde acá. Número 1. Edit text. Edit text. Con muchos de ustedes hicimos el sondeo cuando iban a escoger la
¿Se acuerdan? La lectiva, que si se iban por web o por mobile. Yo ni di mi opinión. Esto porque está con error. Source target small fits. Esa es la de que el tamaño de alto es muy pequeño versus lo que recomienda Material Design. Están estas dos. Y ahora sí colocamos un text view aquí abajo para el total. Miren que es una suma simple, pero me interesa el concepto que vamos a ver detrás de esto. Y ya lo que hacemos mañana no, ¿el qué? Este sería total. El jueves, entre jueves y viernes es aplicar. Text view. Esto está quemado acá. Digite número 1. No, digite número. Me toca cambiar esto acá, que quiero colocar una tilde. Listo. Yo creo que ya está la interfaz. Vamos. Listo. Tenemos una interfaz de usuario acá, ya, volvamos al tema. Tenemos nuestra interfaz de usuario, ¿cierto? Ahí no hicimos nada nuevo, no hemos programado nada nuevo. Lo que sí tenemos es que tenemos un main fragment por acá. Ya vamos a mirar qué tiene esto de nuevo. Y tenemos un main view model. Primero, entonces arranquemos de atrás hacia adelante. Primero, vamos a tener algo que vamos a llamar view model. El nombre lo vamos a adecuar a nuestra funcionalidad. Entonces, en nuestro proyecto se va a llamar list view model, detail view model, registro view model, login view model. ¿Listo? Y con eso yo como programador identifico dentro de mi package que ese es el view model que corresponde al main. Así como el main activity, main fragment, etc. La primera propiedad que va a tener un view model es que va a heredar de la clase view model. O sea que view model va a ser una clase propia de Android, que por acá la tenemos, una clase abstracta. Ya sabemos que una clase abstracta es una clase que no puede ser instanciada, pero que sí puede ser heredada. Y hereda una serie de atributos y una serie de métodos de esa clase viewModel.java. Miren que está escrito precisamente en Java. Listo. Hereda de viewModel y aquí iría el código que va a ser ese viewModel. Ya. Por acá vamos a tener ese main activity no me interesa, el main fragment ya quedó listo y tenemos nuestro main fragment. El main fragment va a heredar de fragmento. Vamos a crear un companion, es como una especie de constructor que tiene el método newInstance. Si ustedes vieron el main activity, otra vez la embarré. El main activity que tenemos acá, mire que él llama mainFragment.newInstance. Listo. Cuando yo llamo el main fragment, se ejecuta este companion object que yo tengo acá. Eso es una especie de constructor. Y él tiene una función que se llama newInstance. Y lo que hace es simplemente mainFragment. O sea, instancia ese objeto de tipo mainFragment. Listo. Tenemos nuestro método onCreateView. Esto no cambia nada. Esto no cambia. Aquí sí hay algo diferente a cuando creamos un fragmento normal. ¿Qué es? Bindeo. No hay bindeo. No hay bindeo. Pero entonces eso lo solucionamos fácil. Var main binding. Acá no podemos hacer el igual de una vez. Inglés. Sí, inglés. Porque sabemos que tenemos que ir y crear el binding por acá. Entonces, build, a ver si me lo aprendí de memoria. Build features. Si me equivoco, me dice. Y el view binding igual a true. Este teclado. Igual a true. No sé si es así. No, no es así. View binding excede de tanto. No quería abrir guía de arquitectura de apps. ¿Dónde está? ¿Quién me recuerda ahí para no tener que abrir otro proyecto? A view binding. Miren que el código yo todavía no me lo sé de memoria. ¿Dónde está?
Sí, me va a tocar abrir uno. ¿Quién tiene el view binding por ahí? La definición en el Gradle. Que se lo tomó. Bueno, open reciente. Deudores Apple Android. En web ustedes tienen que aprenderse 500.000 lenguajes sin freno de memoria porque estas entrevistas tienen que las tienen que hacer de memoria. Y sin hablar de las que hacen las pruebas, whiteboard. Así es que ese mundo es muy grande. O sea, acá están pro de siempre de crecer en esta área. Entonces, pero no los quería contaminar en ese entonces. Blue Binding no lleva el igual. No los quería contaminar en ese entonces. Y miren, acá está. Listo. Entonces, en el main fragment tenemos el main binding. Venga, que acá también tengo que hacer trampa. Esto no me lo sé. Y es con 2 puntos. 2 puntos y main binding. Ya está. Main fragment binding. Y lo colocamos acá. Main binding es igual. Esa es una B. A main fragment binding punto inflate. Y aquí bajamos esto aquí. Suprimir. Acá sería inflader. Inflader. Eso sí casi me lo aprendo. Y acá return main binding punto root. Listo. Entonces aquí ya habilitamos el view binding. Vamos a seguir haciéndolo. Cualquier aplicación que vayan a hacer, métanle de una vez view binding. No le pongan a colocar cosas ya que no se usen. View binding. Tan, tan, tan. Tenemos el view model. Hasta ahí vamos bien. Ahora miremos esta parte. ¿Cómo hacemos la conexión? ¿Cómo hacemos la conexión del view binding, del main fragment con nuestro view model? ¿Cómo conectamos esas dos cosas? Bueno, vamos a tener, bueno, yo no lo haría acá en el Activity Created, lo voy a hacer acá en Activity Created. Miren que acá incluso está deprecado esta opción de acá. Lo voy a hacer acá en esta parte. Recuerden que on Create View, on View Created, ese View Model lo voy a reescribir, no lo voy a copiar y pegar para que me quede explicado. Le voy a asignar un View Model Provider, o sea, un proveedor de View Model. A él yo le tengo que pasar el dis. ¿Este dis qué es? ¿Quién es su constructor? Mire, su propietario. Ahí es donde yo le digo, ahí vea, usted va a estar, tiene que estar relacionado con el ciclo de vida de este dueño. Y este dueño es el main fragment. ViewModel provider.dis.get y acá es donde yo me traigo el main view model, que es el que tengo yo arriba, que es otra clase aparte, .java. Listo, esto ya lo puedo borrar, creo que el error era por allá. Esa es la conexión. La conexión de los dos, del view model. Ya. ¿Alguna pregunta? Simple. Y eso que miren que aquí hay un warning, o sea que esto pudo haber cambiado ya. Mírenlo como está. View Model Provider. Lo voy a dejar como está. Lo voy a dejar con el get. Listo. Lo voy a dejar con el get. Entonces ahora dijimos, bueno, este no va a ser sumas. Este no va a ser suma. Entonces yo voy a tener el main binding.with. Abro acá. No, es al contrario. With. Cojamos el main binding. Abrimos nuestras llaves. Y aquí ya podemos utilizar los componentes. Entonces, sumar button. ¿Sí se llama sumar? No, que hay un conector. Vamos a hacerlo con light data, con observables y sin observables, para que observemos. Nos quedan 15 minutos, alcanzamos a hacer.
Miren que de este es más gruesa la teoría que la misma explicación, que la misma programación, pero es importante haberla explicado como lo hicimos. Entonces, nuestro botón se llama botón, llamémoslo sumar botón. Refactor. Entonces tenemos sumar button, punto, esto no va a cambiar, on click listener, y aquí vamos a tener nuestro botón. Listo. Dijimos, hey, la vista es bruta. Le dan clic en el botón. ¿Qué tiene que hacer el botón? Mandar los datos al viewModel para que él haga el cálculo. Entonces, viewModel, punto, realizar suma. Y le voy a mandar dos cosas. Le voy a mandar el número 1 edit text, punto text, punto toString, punto toInt. Se la puedo mandar en entero de una vez, se la puedo mandar en string. Ah, pero entonces él no debería hacer conversiones. Bueno, entonces mándelo en string. Hay temas, lo que yo digo, granularización. ¿Qué tan lo tengo que granularizar? Yo no porque utilizo tanto esa palabra, ni pronunciarla bien sé. ToString, punto toInt. Listo. ViewModel, punto realizar suma. Control al Shift L, ahí yo creo que me lo separó, listo. Y ahí tenemos nuestra función. Tenemos nuestro viewModel, le dimos clic al botón sumar y le digo a viewModel, hey, vaya usted, realice la suma. Realice la suma. Vaya usted, realice la suma. Entonces, ahora cogemos nuestro viewModel, voy a dejar esto a un ladito, voy a dejar esto un split right, y tenemos nuestro viewModel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro viewModel? Ah, nuestro viewModel va a coger por acá y va a coger una función, va a tener una función que se llama realizar suma, que recibe un número 1 y recibe un número 2. ¿Qué tengo mal acá? Estoy mezclando Java con Kotlin, ok. Hey, venga. Borro este de acá. Realizar suma, al enter. Y crear miembro, viewModel. Ahora, esto lo puedo hacer por acá. Entonces, ¿qué es lo que yo ya creo? Ah, faltaban los 2 puntos. Si ven que hasta con Colin ya me enredo. Número 2. ¿Y qué hace realizar suma? Ah, entonces podemos crear una variable total es igual a número 1 más número 2. Y listo. Eso es todo. ¿Quién hizo el cálculo? Lo hizo nuestro viewModel. Nuestro viewModel. Entonces ahora viene el dilema. Venga. Sí, listo, ya separamos responsabilidades, ya el fragmento está mandándole los datos al viewModel, el viewModel realiza la suma. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que se pinte? Porque es que el viewModel, miren que el viewModel no tiene acceso al main fragment. Yo acá no le puedo decir, hey, main fragment, pínteme esto. No hay forma. No lo puedo hacer. Ahí es donde entran los live data. Live data. Vamos a crear, entonces nosotros dijimos, bueno, entonces los live data los vamos a crear en el viewModel. Entonces acá vamos a crear uno que se llame suma o total. Ah, bueno, ahí está, se llama total. Entonces, uno que se llama total. ¿Qué tipo de dato va a ser este total? Mutable live data. Y eso va a ser un número entero. Ojo con esto, número entero. Tengo que indicarle qué tipo de dato es. Un número entero. Esto hay varias formas de definirlo. Me voy a ir por la segunda que más me gusta. Un mutable live data. Esto es un atributo de la clase main viewModel, o sea que tiene que ser privado. Private val total mutable live data. Igual
Ojo que esto me dice qué tipo de dato es. Importar igual a mutable live data de tipo entero. Mutable live data de tipo entero. No, acá no es necesario el entero, simplemente abrir cero paréntesis. Y acá val, no, voy a cambiar esta palabra total por suma. Ya van a ver por qué, por suma. Entonces, esta de acá es mutable. Ojo con esto, que acá no nos enreda. Y acá voy a crear una que se llama suma done, o suma hecha, o suma realizada. Yo lo voy a dejar con el done, que me gusta esa palabra en inglés, ya lo van a ver por qué. Y este es el live data de tipo entero, que va a ser igual a suma, al dato de arriba. Importar. Importar. Estoy mirando una frase por acá. No encuentro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Nosotros creamos una variable que se llama suma, que es de tipo mutable live data, ¿cierto? Esta variable que se llama de tipo mutable live data es una variable que se puede modificar porque es mutable. Listo. Los tipos live data no los puede modificar, los puede observar. Ojo con eso. A suma yo le puedo cambiar su valor. ¿Por qué? Porque es de tipo mutable, es mutable. Listo. Ojo, pero yo necesito observar es un tipo de dato que sea live data. Yo un tipo mutable live data no lo observo, yo observo un live data. Entonces, primero creamos nuestra variable donde yo puedo almacenar la información, pero la información no la voy a almacenar de esta forma. Suma igual a esto, no. Tiene que ser, él va a tener un método para hacerlo. Suma punto postvalue y lo cierro acá. Perdón, suma punto setValue. No, entonces es post. Suma.value, o sea, propiedades de sintaxis. Suma.value igual a número 1 más número 2. ¿Ese valor dónde va a quedar almacenado? Acá en suma. Listo, que es un mutable live data. Mutable live data. Vamos a crear una variable de tipo live data. La variable de tipo live data yo no la puedo modificar, pero sí la puedo observar. Entonces lo que hago es crear una variable que se llama suma done. ¿Yo por qué utilizo esta palabra done? Porque hago una relación a, bueno, ¿esto qué me hace? Carga una lista. Entonces esto es lista cargada. ¿Esto qué me hace? Me trae un usuario. Entonces usuario cargado. ¿Sí me entienden? Como para no perderme pues en la sintaxis de ahí en adelante. Entonces eso es suma hecha de tipo live data, que es un entero, y es igual al valor que yo tengo acá. Entonces, como yo sí puedo modificar este de acá, y esto es reactivo, cuando yo le dé suma.value, se me va a asignar ese valor acá, a suma done. Ese es el que va a cambiar. Ahora, eso es lo que yo tengo que observar. Entonces, yo me voy a venir para acá, puede ser por fuera de esta función, y acá entonces yo le digo, hey, mira, vamos a crear un observador, suma observer. Miren que el de una dice, eso es un observer. Y va a ser igual a observer de tipo entero. Acá me quiero una librería. Pero Android Lifecycle, ojo, de tipo entero. Y aquí creo mi función. Él acá recibe un int. ¿Qué está recibiendo acá en este int? Este valor que voy a observar. Este valor que voy a observar. Venga, aquí me falta algo. ¿Dónde lo observo? Suma observer. No. Suma observer de tipo int. Ya está. Entonces acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Main binding punto
total text view punto text es igual a el valor que él me va a recibir acá a ese it punto toString. Vamos a hacer esto acá. Ahí. Ese sería mi observer. Eso que yo tengo ahí es mi observer. Falta una cosita, un detalle. Bueno, viewModel, punto. Míralo, ahí está. Suma al sumadone. Suma. Espera que se me perdió acá uno. viewModel.sumadone.observer. ¿Quién es mi owner? Y acá lo enredé todo. Y acá el result. Venga un momentico. Voy a volver a reescribir esto. Lo escribo de esta otra forma. Es que tengo dos formas de escribirlo y las mezclé las dos. Tengo mi viewModel. ¿Qué es lo que vamos a observar? Este sumadone que yo tengo acá. Fue lo que mencioné, ¿cierto? Sumadone. Ahora sí. Punto observerlo. Y acá le vamos a pasar quién es nuestro owner. ¿Quién es nuestro owner? Vea, el de lifecycle tiene que ser el this o este fragmento que tenemos acá. Y acá vamos a tener observer. Vamos a abrir estas llaves. Result. Es que estoy en un fragmento. O suma, result, acá. Voy a llamar una función que se llame on suma done subscription y le paso el result. Espérenme que me toca mirar una cosita acá, una trampa, hacer una trampa. This. Con otro proyecto. Orlando. No, Orlando no es. Acá. Porque lo tengo en una activity. Le voy a compartir una diapositiva donde tengo esto, pero lo tengo en una activity. Entonces simplemente necesito acá un fragment. Ya es plus viewModel. CRC main Java UI. Login fragment, login viewModel. Aquí están todos mis observables. Y es View Lifecycle Owner. No es this, sino View Lifecycle Owner. Claro está, View Lifecycle Owner. ¿Qué es lo que estoy buscando con esto? A ver, lo voy a hacer acá de una vez. Acá es donde colocaría el main binding punto total punto text es igual a lo que él recibe. Acá no se sabe dar a result punto toString. Ahora sí, eso es todo. ViewModel punto sumadone, que es lo que yo voy a observar, punto observe. Lo agrego, cuál es mi lifecycle, el que yo debo observarlo, y aquí viene mi función que se va a ejecutar una vez se cambie el dato. Este result puede ser suma, puede ser el valor que ustedes quieran, o si no lo colocan, lo dejarían simplemente como un it. Y yo colocaría acá un it. Ya, probémosla. Esa es la línea nada más. Esto. ¿Cómo funciona entonces en la vida real? Acá tenemos un ejemplo de una suma muy sencilla. Listo. Miremos un ejemplo de una aplicación más grande. Por ejemplo, este de acá. Este es el login fragment, ¿cierto? Entonces el login fragment
va a generar login fragment, por aquí en login view model. Miremos solamente una función, esta, login user. Mire que el login user, ¿qué es lo que hace? Le manda un correo o una contraseña. Y él va por allá y se autentica. Él va por allá y se autentica en algo que llamamos Firebase. Eso, o bien, lo hace eso. Mire, user signin.postvalue. Y miren que arriba yo voy a tener, ¿esto qué? Yo voy a tener esta configuración de acá. Voy a tener un sign-in, que es mutable live data. Acá puede ser un objeto, ojo con esto. Acá puede ser un objeto también. ¿Ya cargó? Sí. Mírenlo, acá está. Sign-in, acá está. User sign-in. Va a ser user sign-in, es un mutable live data. Listo. Y acá tengo on user signed in, coloco el verbo en pasado, indicando que ya lo hizo, de tipo live data. ¿Listo? Porque está mutable live data, este debe ser live data. No lo había visto. Y en el función principal, lo que hago es observarlo. Con user signed in. Lo observo. ¿Y esto qué hace? No, eso simplemente llama una función, porque a mí me gusta separar por funciones cada uno de lo que él va trabajando con los observadores. O sea, cada una de las acciones. Por ejemplo, yo podría coger esto de acá y sacarle una función que diga mostrar resultado. Es básicamente lo que se va a hacer ahí. ¿Cuántos live data, cuántos observers puedo colocar yo en mi aplicación? Los que ustedes quieran. Eso no hay problema con ello. Bueno, y si funcionó o no funcionó. Se me perdió. Ahora pues, está. Ejemplo MBBM, digito un número, digito otro número, calcular y ahí está. 10. Listo. Clase de mañana, entonces retomamos este ejercicio, miramos si es necesario volver a hacer un review del tema. Share Project on GitHub. Ejemplo de MBBM, yo creo que tengo uno ya con ese nombre. Ya, share. Miramos si es necesario hacer un review del tema. Yo pensaría que de pronto sí. Y hacemos algún otro ejercicio y ya entonces lo aplicamos en nuestro proyecto. Pero sería el jueves, mañana no hay clase. Listo. Ahí terminamos por hoy. Ya está subiendo a GitHub. Profe, qué pena con usted una pregunta. Cuénteme. Lo que pasa es que desde el repositorio de acá del equipo hemos tenido un problema para hacer un merge entre dos ramas. Entonces, no sé si usted dispone en un segundo de tiempo o en este momento o le escribimos por Telegram. Escríbame porque tengo que ir a hacer un examen ya mismo de matemáticas a los niños de sexto. Profe, muchas gracias. Bueno, Listo, pero les respondo por ahí sobre las 9:30. no hay problema. 9:30. Gracias, muchas gracias. Listo. Mañana entonces miramos cómo retomamos esto, porque yo creo que es importante repasarlo. Profe, Ahí ya porque les sale compartí el repositorio. ¿Cómo? porque sale me sale el main fragment bidding en rojo. Mire si se agregó en el Gradle el view binding, si lo activó. Y si lo activó, entonces dele build y rebuild project. De Bueno. pronto me compiló. Listo. Chao, chao. Chao, gracias.